Malvinas, el hundimiento del crucero Ara General Belgrano, que se produjo fuera de la zona de guerra establecida, zona de exclusión. El ataque al crucero, torpeado por un submarino nuclear inglés, causó la muerte de 323 argentinos. Los soldados que sobrevivieron debieron soportar muchas horas en las balsas, un gélido mar, hasta la llegada de buques de rescate. Juan Salomé, nuestro invitado, es un veterano de guerra santafesino que tripuló el crucero Ara Bouchard. La misión de esta embarcación era escoltar al Belgrano y tras el hundimiento emprendió el operativo de rescate de sobrevivientes. En esa misión, junto al Bouchard, estaba el Ara Piedrabuena y los buques Gurruchaga y Bahía Paraíso, dentro del grupo de tareas específico para el rescate, además de varios aviones. Menuda tarea tuviste en la guerra, Juan. Sí, fue quizás uno de los puntos de inflexión de la guerra, el hundimiento del Belgrano. Ahí supimos lo que realmente es la guerra, porque antes éramos dentro de uno de los... Sabíamos lo que estaba pasando ya en Malvinas, con los ataques de los aviones, los aviones argentinos atacando la flota inglesa, para que no pudieran ingresar a hacer cabecera de playa para ingresar a Malvinas, para tomar Puerto Argentino. Bueno, ya era muy poca, la comunicación que se recibía, ya que éramos los tripulantes, solamente el comando lo sabía cómo se desarrollaba la guerra, cómo se iba actuando. Nosotros siempre desconocemos por qué salimos de la zona de guerra para salir fuera de la zona de exclusión, según después de muchos años era para sorprender a la flota inglesa por otro lugar que ya estaba tomado imágenes con aviones comerciales argentinos que volaban por ese lugar, sabían dónde estaba ubicada la flota inglesa. El crucero General Belgrano era un buque de gran poderío de fuego, un buque de la Segunda Guerra Mundial, un buque muy buscado por los ingleses, era el objetivo hundir al crucero como el portaaviones 25 de Mayo. Los dos buques más grandes que tenía la flota argentina junto a los destructores Hércules y la Santísima Trinidad, buques gemelos del Sheffield. Este Sheffield fue hundido en aquel momento por aviones argentinos. Nosotros nos toca ahí el momento de las 4 de la tarde, yo no estaba de guardia, fue algo que nos sorprendió porque a nosotros también nos sorprende un golpe. Luego de los historiadores nombran que el submarino lanzó 3 torpedos, 2 pegaron en el crucero, 1 explota antes de llegar al destructor Bouchard. ¿En qué tiempo, en cuántos minutos pasa eso? No, eso pasa en segundos. ¿En segundos? En segundos. No notás nada porque lo único que escuchás la explosión, el golpe y el sacudón de donde estabas, en el lugar donde vos estabas navegando. Debe ser ensordecedor, supongo. No sé si nota porque el buque está cerrado, estás dentro, está todo cerrado, está todo cerrado porque ya se trabaja y se ubican las formas de los ataques que puede haber de un posible ataque submarino. Ya se sabía que el submarino estaba en cercanías nuestras. Lo que pasa es que la capacidad en aquel momento de la electrónica, que estos buques, todos los buques, los que vos nombrabas, eran todos buques de la Segunda Guerra Mundial. Buques muy viejos. Los únicos 2 buques nuevos que tenía Argentina eran el Hércules y la Santísima Trinidad. Los demás eran todos buques sobrevivientes de aquel Pearl Harbor, famoso Pearl Harbor. Y entonces, bueno, la Argentina los reacondicionó, nuestros destructores tenían unos misiles Mar-Mar 39, uno de los misiles más sofisticados de esa época, que eran para atacar de barco a barco, se usan, de buque a buque. El destructor Piedrabuena y el Bouchard tenían 4 misiles cada uno, que era también un gran poderío para poder, por eso mismo nosotros, después se supo que la finalidad de Argentina era de atacarlos con los misiles a los buques desde lejos. Dijiste que no estabas de guardia. En el momento en el que tomaste conocimiento de la noticia del hundimiento del Belgrano, ¿qué es lo que pasó en la embarcación en la que vos estabas? Suenan unas alarmas, avisan que hubo un ataque de submarino. A los minutos empiezan a comentar, el comandante avisa que había que estar apresto para un abandono, porque se sospechó que el Bouchard había sido dañado por el torpedo y el ingreso de agua. Hay gente que trabaja, que se llama los controlavería. Cuando hay estas explosiones, toda la parte de abajo del buque se cierran
con unos buches se cierran, se va cerrando todo y se va bloqueando la unidad. ¿Para qué? Para que no ingrese agua. Para que no ingrese agua, claro. Entonces todo eso lo que pasa es que toda la parte que quedan arriba es para que los marinos en caso de abandono ya pueden abandonar. Por supuesto, con la ropa que tienen puesta, no tenés nada más. Únicamente un salvavidas. Todo el día con el salvavidas puesto, había que estar con el salvavidas, aunque estés, nosotros en ese momento dormíamos en el pasillo, los que se llaman los pasillos de los buques, se dormía ahí porque nosotros sabíamos que el submarino estaba en la zona. Y bueno, y ahí empieza toda después la confusión. Empieza la confusión, nuestros compañeros avisan de que se llama que el crucero general había quedado al garete, se llama, que había quedado parado y que lo empiezan a ver a escorarse. Toda la gente que estaba por las temperaturas empiezan a subir los que se llaman señaleros, que son comunicantes, empiezan a mirar con los prismáticos y empiezan a notar que el crucero empezaba a caer de a escorarse. Entonces ahí se dan cuenta de que el crucero había sido atacado. Héctor. Juan, ¿cómo anda? Buenas tardes. Buenas tardes. Usted decía recién que fue probablemente el hundimiento de Belgrano la primera acción de guerra importante en el conflicto o en la guerra de Malvinas. ¿Y cómo fueron las horas siguientes? En alguna oportunidad lo entrevisté a Héctor Elías Bonzo, que era el capitán del crucero. Él me relató del punto de vista de la conducción, de la emergencia, de la contingencia, las horas siguientes, los minutos siguientes al impacto de los torpedos. Pero ¿cómo podría reflejarla, recordarla usted? Ahí hubo un procedimiento, un protocolo de salvataje, hubo, por supuesto, situaciones muy heroicas, situaciones muy desgraciadas. Por ejemplo, tengo presente el de un tripulante santafesino que es rescatado del Belgrano, pero fallece en la balsa. Es un muchacho que se me escapa el nombre ahora, su cuerpo se pudo recuperar, retornó al continente y está enterrado en Santa Rosa de Calchines, aquí en la provincia de Santa Fe. Lo quería preguntarle, volviendo a la cuestión central de mi interés, ¿cómo fueron esos minutos, digamos, de mucha conmoción, de mucho estupor? ¿Cómo los vivió usted, pero cómo se vivió en general? Bueno, ahí nosotros trabajamos en una parte que se llama SIC, el Centro de Operaciones en Combate. Ahí únicamente tienen acceso todos los máximos cargos que hay dentro de la unidad, dentro del buque. Ellos deciden las estrategias de guerra que se hacen. No se toman decisiones porque uno tomaría una decisión, sí, vamos a empezar al rescate, no. La unidad, tanto el Piedrabuena como el Buchar, se alejan de la zona luego del acontecimiento, se encienden toda la parte electrónica como radares, sonar, y se empieza a buscar el submarino para un posible, o para encontrarlo y poderlo atacar, pero el submarino nuclear tiene algo muy específico en lo que es la guerra. El submarino se puede quedar quieto o se puede ubicar debajo de un buque y moverse con el buque. Los comandantes toman esa decisión de irse, se hacen varios operativos también, y lo fundamental de todo esto, para un ataque a un submarino, lo más esencial que tiene que tener un buque es un helicóptero. El helicóptero estaba en el crucero General Belgrano en el momento del hundimiento, por lo cual no lo pudieron hacer volar, así que el helicóptero también se fue con el crucero. Empiezan las maniobras. Los comandantes ordenan retirarse de la zona porque al submarino le quedaban todavía 4 torpedos para tirar. De los 4 torpedos, uno puede llegar a fallar, pero 3 pega. Claro. Entonces se alejan de la zona, se anotan, por supuesto, se va navegando todo con dónde van las unidades las unidades de combate. En unas cartas se llaman cartas náuticas, que esa toda la parte la hace toda la gente de operaciones en lo que yo trabajaba. Se van marcando posición por posición todos los movimientos, se informa la latitud y la longitud al Estado Mayor Conjunto donde fue hundida la unidad. Eso, ahí empieza el otro problema, que a las pocas horas se desata una gran tormenta de viento, el mar cambia, se pone bravísimo, y a todo esto siempre hablábamos los veteranos de que hemos conocido el crucero
el crucero tenía un logan que era preferible irse a pique antes que rendir el pabellón, y es como decía el capitán Bonzo, fue tan noble que en ningún momento hizo vuelta a campana, sino que se escoró muy lentamente para que la cantidad de tripulantes pudiesen abandonar el buque a las balsas. Recuerdo que una de las situaciones vividas intensamente por Bonzo y que él recordaba, aunque suene muy fuerte, más allá de lo que planteaba Sergio, si era ensordecedor la cuestión del sonido, Bonzo recordaba que lo que le impresionaba mucho era esto, insisto, va a ser muy fuerte, el olor a la carne quemada. Claro. Sí, eran porque en los buques comúnmente se trabajan, muchos hombres que trabajan en la parte de máquinas, todos trabajan en ropa con pantalón, se usaba un pantalón gris, borceguíes negros y remeras blancas, mangas cortas, por las temperaturas. Entonces, fue cuando explota la máquina de popa, sale fuego por todos los compartimientos que había aledaños. Y eso es una explosión terrible que causó mucha gente quemada. Nosotros en el Dr. Buchar rescatamos varios quemados, de los cuales era verlos y el recuerdo era duro porque es decir, que yo no lo sabía cómo poderlo manejar al marino que estaba quemado. Exacto. Había que, después nuestros compañeros que tenían por ahí un poquito más de experiencia, tratarlo de agarrar debajo del brazo, acomodarlo, llevarlo a las duchas para ducharlos con agua caliente y sacarle el petróleo, porque no sabían tampoco si estaba quemado o no estaba quemado, porque estaban todos empetrolados. Entonces eso había que lavarlo, en las calderas trabajar para reaccionar la máxima cantidad de agua, porque tampoco había mucha reducción de agua arriba de los buques, porque los buques no pueden generar agua potable. Ahí se potabiliza, pero tampoco no gran cantidad. Entonces era reaccionada el agua, alimentos teníamos, no habría problema, pero el gran problema que había era el agua. Entonces, bueno, toda esa agua que estaba guardada se usó para esta ocasión, para esta triste ocasión. Los marinos rescatados por el destructor Buchar, después el destructor rompe una de las partes por la tormenta, tiene que dejar que esto pasó varias horas, casi más de 24 horas de poder rescatarlo. Porque una vez que los ubican, había que buscar un avión que los ubique a las balsas desde el lugar donde se había hundido el crucero. Salían los aviones, no los encontraban. ¿Por qué? Porque se habían alejado por la corriente marina y el viento los había alojado. La finalidad de que se hacen estas acciones es tratar de juntar toda la mayoría de balsas para que se vean desde el aire la ubicación de las balsas. Pero acá, como el viento era tan fuerte, hasta los mismos marinos tuvieron que salir a cortar. Se usa como una trincheta, es un cuchillo de marino que cortaban la soga porque el viento los levantaba tanto que por ahí levantaba una ola a uno y producía que le ingrese agua a las otras balsas. Porque había balsas que tenían 30, 28, 24, había balsas que tenían 6 y esos 6 estaban muy perjudicados. Seguro. Porque estaban mojando, estaban todos completamente mojados y estaban con problemas de hipotermia. Juan, perdón, sí. Adelante, Héctor. Adelante. No, que justamente estamos hablando con Juan porque estamos a días del 40 aniversario de inicio de la ocupación o del inicio de la guerra. Y la distancia de este evento tan importante, esta situación tan importante, uno le va creando, o tal vez lo va cambiando de perspectiva. Hay muchísimos excombatientes, sobre todo los marinos, que dicen que fue ilegal el ataque al Belgrano porque fue fuera de la zona de exclusión, que son 200 millas náuticas, que la orden que vino de Londres fue una orden que no respetaba ninguna convención. Y hay otros que dicen, incluso que participaron, que estuvieron en el Belgrano, dicen, la situación del Belgrano el Belgrano estaba en una situación de guerra. Iba hacia la guerra, iba hacia Malvinas, por lo tanto, justificarse con que fue ilegal, o justificar con ilegal, o señalar como ilegal la decisión de Londres, es una decisión, me parece que dicen algunos, que no encuentra mucho justificativo.
¿Cuál es tu mirada del asunto, Juan? Mira, nosotros de eso, luego del problema de que no se siguen los relatos por la desmalvinización que hubo, Malvinas fue mala palabra después de la guerra, no se trató mucho de lograr si era veraz o no era veraz, dada la zona de exclusión o no. Cuando uno está en guerra, yo creo que está en guerra, siempre hacemos relatos de todo el mar. Nosotros como marinos siempre, yo defiendo que el crucero, como decías vos, estaba en combate, estaba en guerra, el país estaba en guerra. Entonces, las 200 millas marinas las impuso el gobierno inglés. Y hoy por hoy ellos siguen avanzando en todo lo que sea más millas, hasta ahora quieren hacer ocupación sobre la Antártida. Eso es lo que va a ocurrir. ¿Por qué? Porque la OTAN nunca nos escuchó a Argentina un reclamo de nuestra soberanía sobre Malvinas. Nuestros legisladores, nuestros diplomáticos, nuestros cancilleres están siempre tratando de lograr que Malvinas sea tratado con seriedad. Pero la Unión Europea no siempre nos margina. No acusa recibo. No, porque hoy mismo Malvinas es una cosa que nosotros siempre hablamos, los veteranos, que es triste para nuestro país la cantidad de recursos naturales que Argentina está perdiendo y de dinero que pierde nuestro país para que otro país se lo lleve robándonos, usurpándonos un lugar tan preciado hoy por el mundo. Hoy la cuenca petrolera que ellos están abriendo van a ser un puerto pero grandísimo que tienen planeado con todas ya las estructuras preparadas y no hay impedimento de nada. Nadie se opone a que eso no fluya. Ellos, claro, somos un país que en este momento Argentina no tiene armamento como hemos comprado unos destructores, unos buques de guerra para tratar de controlar la pesca ilegal. Pero son buques que no nos vendían los cañones tuvimos que comprárselo a otro país porque la Unión Europea no pudo venderle o no pudo ya traerlo instalado dentro del buque para que toda la tecnología sea perfecta. No, fueron incorporados, la gente que, siempre te decimos, tenemos gente muy, muy preparada, muy capaz en la República Argentina que pudo poner esos cañones en funcionamiento, que son una advertencia para un pesquero. Un pesquero se lleva pero millones de dólares por mes nos están usurpando. Aparte pescan todo lo que agarran, no hay opción de nada. Juan, te cambio de tema. ¿Qué tenés en la mano? Bueno, este libro es un libro que por una idea de un veterano que hace poco tiempo nos dejó, el veterano Adalia, vecino de la ciudad de Santo Tomé. Coco Adalia. Coco tuvo siempre la iniciativa de que Santa Fe tenga un libro con los veteranos que dieron su testimonio, de los cuales muchos hijos nunca supieron de lo que realmente era este libro. Los hijos hoy se enteraron de que este libro existía y de que su padre había participado en tal y qué causa sobre Malvinas. Y también tiene unos relatos de gente que perdió sus hermanos, que son héroes de la patria, familiares que hemos estado hace poquito tiempo en unas reuniones en el centro de veteranos convocando para el Día de la Mujer, que lo realizó la gente de ATE. Realmente fue una tarde muy, muy especial y para mí yo sentí realmente algo que no lo esperaba de los relatos en forma personal de hermanos que esperaron sus hermanos que viniesen de la guerra, lo que contaron de sus padres, lo que padecieron esperar un hijo y casi en todos los casos el hijo menor que había sido llevado a la guerra. Y gente que murió esperando que su hijo volviese de la guerra. Y uno no lo sabía. Todos esos relatos están en el libro. Estos relatos están en el libro. Esta es la segunda edición. Esto nos hizo la gente también, la gente de ATE colaboró en esta edición. Y esto está para salir
a la venta en una forma, pero nosotros no es un medio comercial lo que vamos a realizar, sino esto va a estar hecho para una tercera edición, para que todos los colegios de la ciudad de Santa Fe lo tengan a este libro. Ojalá que... Así que estamos, sí, nosotros sabemos que, creo que esta edición, cuando se pongan a la venta, que son 1000 libros, se van a vender en 2 días, sabemos que se venden porque hay muchos adquiridos a nivel nacional. Mucha gente se ha enterado porque tiene sus compañeros que han combatido con ellos, entonces todos quieren el libro para tener parte de la historia también de su compañero. Juan, nos quedaríamos horas hablando y seguramente tendrías horas de anécdotas y de situaciones para recordar. Lo que me sale es nuevamente agradecerte por ese derroche de valor, por esa postura, por llegar hasta allí y por mantener viva la memoria de Malvinas. En el caso nuestro, nosotros siempre somos agradecidos a ustedes. La ciudad de Santa Fe también siempre estuvo comprometida con los medios y también somos la ciudad que hemos hecho leyes para muchos veteranos del país, porque siempre nuestros legisladores nos han acompañado, los gobiernos de cualquier fuese el color político, siempre estuvieron apoyando la causa de Malvinas, ellos mismos siempre están comprometidos y nunca nos dejaron. Tenemos las mejores leyes de salud, la mejor pensión de la provincia, de todo el país, a excepción de Ushuaia, por supuesto, pero dentro de las demás. Y bueno, y así seguimos luchando, seguimos combatiendo, estamos siempre en permanente ayuda a la sociedad, trabajamos con muchos lugares carenciados, hace unos días hemos trabajado con la gente de Corrientes, estuvimos trabajando en la gran inundación de la zona norte, también donde nos fue muy bien. También tuvimos mucha ayuda de la gente de acá de la zona de Recreo, que nos consiguieron camiones, transportes, que no es poco conseguir un camión en forma gratuita, pero nosotros hemos conseguido varios camiones, así que también a todos. Al santafesino agradecerle, porque siempre nos apoyaron, el centro cada vez que pide algo, la ciudad de Santa Fe siempre está comprometida con el Centro Veterano de Malvinas. Muchísimas gracias, Juan. No, muchísimas gracias a ustedes, como siempre, gracias.